Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Jaun Tardino. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. El Eterno número 2 vio como alguien tuvo el valor de ponerse frente a él. Él era el único culpable de la desaparición de los mocosos de la UA, no estaba ahí por su obra maestra, sino para arreglar lo que All Might no pudo hacer. Antes de el héroe de fuego hablara unas fuertes pisadas, mientras un grito de una mujer se escuchara para que de entre los departamentos una de las patrullas fuera aplastada como si una lata de refresco se tratara para que un rugido se escuchara de parte de un Giganotosaurus. En eso los héroes vieron como más especies de animales extintos comenzaron a rodearlos por los edificios y las calles para que Endeavor viera a quien estaba delante de él que se veía tan calmado. Izuku, tú decides, comenzamos un conflicto en el que muchos morirán, o el día de hoy todos vuelven a casa, dijo viendo sin sentimientos a Endeavor. Endeavor, ¿nos retiramos?, dijo a los demás héroes y policías. Los héroes y policías vieron cómo aquellos animales que solo podías ver en museos comenzaban a desaparecer poco a poco hasta que no hubiera nada de ellos. Endeavor vio como aquel sujeto delante de él desaparecía sin dejar rastro. El peliverde entró a su habitación, que seguía igual como la había dejado luego de estar hablando con su madre sobre lo sucedido. Izuku se sintió un poco incómodo al estar acostumbrado a los colores naturales en vez de esos colores brillantes que mostraban ese hombre rubio. Héroes y villanos, algo que no le interesaba desde que quedó atrapado en aquella isla desértica y actualmente solo quería recuperar el tiempo que había perdido mientras estaba atrapado. De ser solo un joven de 15 años a un adulto de 25 años era un cambio muy grande. Vivir en la naturaleza durante 10 años y de la noche a la mañana cambiar eso era algo que aún no se acostumbraba. Izuku, Génesis, dijo para que el robot apareciera a su alrededor, ¿hay algo que tenga que hacer? Génesis, no hay ninguna tarea. ¿Quiere incluir una tarea? Izuku, dime, ¿quién creó el sistema que me llevó a esos mundos? Preguntó viendo la gema en su muñeca que no había desaparecido. Génesis, esa información no está disponible, dijo para que Izuku suspirara. El peliverde vio por su ventana la ciudad en la que vivió en su infancia. Sabía una cosa, y es que ellos no se quedarían de brazos cruzados sabiendo que él estaba libre. Los humanos a veces podían ser sencillos al saber que temían a lo que no podían controlar, pero él no les temía. Se había enfrentado a cosas más peligrosas con una ballesta y lanza. Aún escuchando el testimonio de los supervivientes de Koizuku Midoriya, el chico que estuvo desaparecido durante 10 meses no era el enemigo, no le interesó al gobierno, él había mostrado un poder demasiado peligroso como para andar a sus anchas por el mundo. Aparte tenían que poner una cara como culpable de la muerte de los 2 héroes profesionales y 26 promesas de héroes. Pero eso solo era una excusa para poder calmar al monarca de la familia más poderosa de Japón, los Yaoyorozu, ya que su hija había estado en los desaparecidos que no volvieron con el grupo que apareció, y para calmarlos debían entregar en bandeja de oro la cabeza del culpable. Varios camiones entraron a la zona de departamentos para que decenas de hombres armados y con equipamiento de defensa militar bajaran de los vehículos para ir al edificio de su objetivo. Las rápidas pisadas se escuchaban subiendo las escaleras hasta el departamento y que la puerta de este fuera derribada con un disparo. El primer soldado entró solo para que una luz roja se viera al fondo del pasillo. El soldado fue despedazado por las balas de una torreta que estaba en el fondo del pasillo. En eso varios soldados fueron arrastrados al exterior del pasillo por enormes arañas que estaban en los edificios, jalando con un material que salía de su cuerpo a los soldados para dejarlos caer brutalmente contra el suelo o siendo devorado para que los demás soldados comenzaran a disparar contra esos monstruos. Varios Bloodslackers se retiraron mientras otros cayeron por las balas de los soldados que seguían con vida. En eso un soldado vio un pequeño animal tierno, viéndolo con la cabeza ladeado para que el soldado le apuntara con su arma mientras el animal soldaba un chillido. El soldado sin dudar disparó contra la criatura mientras este comenzaba a crecer y convertirse en un monstruo. Las balas no acabaron con la criatura para que de un mordisco acabara con la vida del soldado y este se lanzara contra los demás soldados y comenzara a despedazarlos. Los soldados comenzaron a retirarse rápidamente mientras huían del ferox que los masacraba sin piedad alguna a quien se les ponía delante. Los soldados se preparaban para retirarse, pero en eso unas bolas de fuego impactaron en los camiones estallándolos. Unas criaturas hechas de lava soltaban gruñidos de burla a los soldados que se habían salvado de la explosión mientras veían en shock la situación en la que estaban. Una figura en el aire vio la misión que se convirtió en la cena de unas bestias que nunca había visto en su vida. La figura
tuvo que esquivar gracias a sus instintos y un poco a su quirk una figura invisible que se lanzó contra ella. La figura invisible aterrizó sin problemas en un tejado para que éste se hiciera poco a poco visible en un dragón que le hizo recordar a su compañera. La figura de la persona que estaba en el aire aterrizó en un tejado con los brazos en el aire y una sonrisa cuando notó que más Roxdrakes aparecieron entre los tejados solo para ver a una persona con una armadura con una tecnología que no había visto antes, quien era su objetivo en esta masacre que ocasionó el gobierno. El sol comenzaba a salir poco a poco solo para iluminar entre las calles y edificios los cadáveres de los soldados que habían ido tras el peliverde despedazados, devorados o calcinados. En uno de los tejados de los edificios estaban aún los dragones de roca caminando por los tejados. El silencio había estado durante unos minutos mientras el sol seguía saliendo, así que esta cansada de esperar le hizo el símbolo de la paz y le guiñó un ojo a aquel estaba debajo del casco tecnológico. Hox, oye, ¿sigues ahí? Preguntó pensado que solo estaba ya muerta rodeada de esas bestias. Génesis, la zona dentro de un ratio de 20 metros está limpio. Anuncio para que Izuku asintiera mientras su casco desaparecía. Hox vio a quien enviaron a atrapar mientras también veía como los dragones se desaparecían como habían aparecido solo para ver al causante de esta masacre. Izuku, ¿por qué te rendiste y no vengasteis la muerte de los tuyos? Hox, ¿por qué seguir peleando una batalla perdida? Preguntó con una pequeña sonrisa. Izuku, ¿quién fue el responsable de esto? Preguntó sin quitarle la vista de encima a la mujer que sonrió. Hox, ¿por qué debería darte información? ¿Qué me asegura de que me dejaras salir viva? Dijo ladeado su cabeza con una sonrisa. Izuku, no sabes con qué te enfrentas. Hox, en eso tienes algo de razón. En eso la rubia vio como el cielo comenzó a cambiar mientras los edificios comenzaban a desaparecer, incluso en el que estaban. Todo lo creado por la mano del humano cambió por la mano de la naturaleza. Lo que antes eran calles ahora eran ríos llenos de vida y lo que eran edificios eran enormes bosques llenos de vida. Izuku, esto puede ser una pesadilla, dijo sacando de su sorpresa a la rubia que volteó a verlo. Hox, ¿dónde estamos? Izuku, en un lugar donde la supervivencia del más fuerte y inteligente es la regla, dijo mientras usaba los propulsores de la armadura Tech para mantenerse en el aire. ¿No es hermoso lo bello y cruel que puede ser la naturaleza? En eso la rubia vio como desde el bosque salió un tiranosaurio rex devorando los restos de su presa solo para verlos y rugir contra ellos. Izuku, solo quiero un nombre, o simplemente puedes ir aceptado tu nuevo hogar, dijo mientras el casco Tech aparecía cubriendo su rostro. Keira Takami pensó en las palabras de ese peliverde, que ganaba ella con cubrir a sus jefes. Al final del día nunca la dejarían en paz por el simple hecho de salvarla cuando era una niña y su padre fue asesinado por error en el asalto de un banco. Hox, hablaré, dijo para que la zona cambiara a un hermoso edificio en un bosque. Izuku, entonces tenemos un trato, dijo tomando la barbilla de la rubia que frunció el ceño. En eso la rubia sintió un ardo en su muñeca, pero no se quejó solo para ver como una joya en forma de rombo incrustado en su muñeca solo para ver con el que había hecho un trato solo para ver una pantalla delante de ella sorprendiéndola. Izuku, entonces, ¿quién fue el que mandó a atacar el hogar de mi madre? Preguntó viendo a la rubia. Hox, Malna, que es la presidenta de la comisión de héroes, nos mandaron para calmar a la familia Yaoyorozu y la muerte de su hija. Izuku, comisión de héroes y familia Yaoyorozu, así que ellos son los que me quieren muertos, dijo mientras Hox se rascaba su muñeca. Hox, ¿y esto? Izuku, un seguro, para mi informante, dijo tomando la barbilla de la chica que chasqueó la lengua con molestia. Génesis te informará cuando necesite algo. Hox, ¿quién es Génesis? Preguntó antes de desaparecer. La heroína alada número 3 Hox fue encontrada inconsciente luego de que un grupo fuera atacado por unos terroristas fuertemente armados y peligrosos, fue lo que la sociedad de héroes le dijo al público. Izuku, Génesis, apunta enlazar por separado sociedad de héroes y familia Yaoyorozu. Génesis, entendido. El peliverde caminó por su hogar oculto entre las montañas llenas de naturaleza cerca de la ciudad donde vivía. Este hogar no solo era para él, sino era una fortaleza para proteger a su madre por si la querían ver envuelta en uno de sus conflictos. El bosque estaba lleno de torretas listas para disparar a enemigos y animales camuflados en la naturaleza esperando un bocadillo. Las funciones desbloqueadas luego de pasar el tutorial de parte del sistema fueron muchas que nunca esperó tener cuando estaba atrapado en la isla. Ahora, ¿qué haría? Ser un héroe fue algo que se perdió cuando quitó la primera vida de un ser vivo con sus manos. Conquistar el mundo, no había quedado tan dañado del cerebro como para hacerlo. Disfrutar de la paz que ahora tenía sin tener que dormir con un ojo abierto
cierto solo encargándose de los enemigos que debería. Un cuadrado se abrió mostrando a los miembros de su party que actualmente solo estaba Keira Takami alias Hawks con unas pequeñas funciones del sistema mientras la gran mayoría estaba bloqueada. Tal vez si esto hubiera estado en el tutorial la muerte de esos mocosos idiotas hubieran sido menos de las que fueron. Izuku miró con tranquilidad el bosque mientras pensaba en quién lo podía enfrentar. Tenía a su lado a los titanes aparte de tecnología que superaba por años a la actual y aunque logran encerrarlo y matarlo siempre podía volver con la misma fuerza o mayor. Izuku, solo serán una molestia, no es nada de qué preocuparse. Tal vez lo mejor sería gobernar este mundo con su poder, pero eso no le interesaba ya que solo quería disfrutar la tranquilidad de volver a casa. El peliverde vio a varias familias o gente simplemente yendo a su destino con tranquilidad, mientras algunos veían con emoción a los héroes que patrullaban. Izuku miró una pantalla azul delante de él que mostraba el mapa entero de la Tierra, aunque actualmente solamente estaba viendo la ciudad en la que estaba asegurándose de que el lugar sea el correcto. Malnak, ¿no vas a decir nada o me equivoco? Preguntó la presidenta de la Sociedad de Héroes, viendo a la heroína número 3 del top. Hawks, no sé de qué hablas. Malnak, tu maestra fue alguien que siguió las órdenes hasta que se rompió, pero yo no cometeré el mismo error que el anterior presidente, dijo viendo a sus guardaespaldas. Hawks, ¿en serio? No será raro que el último lugar donde me vieron fue este edificio, dijo viendo cómo los guardaespaldas le apuntaban con sus armas. Malnak, no te preocupes, te olvidarán, hemos hecho que olviden a otros en el pasado, dijo viendo a la rubia. En eso una alarma comenzó a sonar al mismo tiempo que el edificio comenzó a temblar, plumas de color rojo se elevaron en el aire para que la presidente de la Sociedad de Héroes viera con terror el rostro sin sentimientos de Hawks. En el piso principal del edificio fue atacado cuando las paredes fueron atravesadas por una manada de mamuts que pasaron sin problema por todo el edificio, que desaparecieron antes de volver a salir nuevamente a la calle. Entre todo el caos el peliverde comenzó a caminar con calma seguido de una manada de velociraptores que con un silbido comenzaron a correr por todo el edificio. Aquellos que estaban en el suelo o en posición de pánico fueron ignorados por las máquinas de matar de la prehistoria. Pero no fue la misma suerte para aquellos héroes o agentes que querían ser reconocidos por los altos mandos por sus hazañas heroicas. El peliverde con tranquilidad subía a los pisos superiores mientras veía lo que sus animales provocaban. Izuku usando sus puños cubiertos por la armadura Tet derribó la puerta que tenía delante mientras los velociraptores esperaban para despedazar a quien estuviera dentro. Una vez la puerta cayó un silbido se escuchó para que los velociraptores se quedaran en el pasillo esperando órdenes. El peliverde entró sin preocupación alguna solo para ver en la habitación a aquella rubia que estaba con los que habían ido a atraparlo hace unos días cubierta de sangre mientras varios cuerpos mutilados estaban adornando el suelo. Malnak, hija de puta. Gritó en el suelo mientras Hawks le apuntaba con una de sus plumas hecha espada, ¿ahora qué harás? Nosotros te salvamos. Tu vida nos pertenece. Izuku, al parecer me ahorraste algunos problemas, dijo caminando sin sacar sus manos en sus bolsillos de su pantalón. Hawks, ¿por qué estás aquí? Susurró viendo al peliverde mientras ésta bajaba su espada un poco. Izuku, atacaste y a causa de eso el que fue mi hogar en mi infancia quedó destruido, ¿pensaste que no habría consecuencias? Dijo viendo a la presidente de la Asociación de Héroes en el suelo apretando los dientes. Malnak, eres una amenaza. Gritó para que el peliverde negara con la cabeza con una pequeña sonrisa. Izuku, si quisiera, este mundo estaría ardiendo en llamas, dijo con una sonrisa que aterró a la presidenta de la Asociación de Héroes de Japón, que este sea una advertencia para los demás, dijo para darse media vuelta. Hawks vio como el peliverde se retiraba, solo para escuchar un silbido en la zona y de donde había salido el peliverde entraron salvajemente una manda de velociraptores, comenzaron a destripar a la presidenta de la Asociación de Héroes de Japón ante la mirena de la heroína número 3 de este país. Hawks salió de ahí mientras los velociraptores continuaban con lo suyo. La rubia vio el caos que se había convertido el edificio de la Sociedad de Héroes, para ver a lo lejos como el peliverde se retiraba entre el caos. Una decena de héroes y aún más agentes del gobierno fueron masacrados en menos de una hora en sus propias instalaciones y más aún cuando la presidenta de estas fue brutalmente asesinada que solo se encontró trozos de su ropa y huesos con marcas de colmillos. Ese atentado los medios lo calificaron más como un ataque terrorista que un enfrentamiento entre héroes y villanos. Los villanos de poco nombre pensaron que eso fue a causa de la Liga de Villanos que no había vuelto a actuar mientras algunos más metidos en el negocio sabían que alguien más tenía el poder para atacar directamente a la Asociación de Héroes.
muchos héroes renunciando siendo en la mayoría jóvenes con talento que habían sido reclutados por la Asociación de Héroes para trabajar en el edificio principal de este, mientras tanto los más veteranos fueron encargados de que encontraran al responsable de este. En una de las propiedades más importantes de Japón se encontraba en completo silencio y tranquilidad. Entre los largos y lujosos decorativamente pasillos de la mansión caminaba con elegancia y poder una mujer de cabello negro y una mirena fría. La monarca de la familia más poderosa de Japón, Dai Yaoyorozu, aquella con simplemente su palabra podía acabar con Sea en su país, pero... Dai, sal, sé que estás ahí, dijo solo para ver de la oscuridad salir varios lobos que le gruñían. Los lobos dejaron de gruñir cuando se escuchó un silbido para que la pelinegra viera un rostro masculino viéndola fijamente mientras su cabello era cubierto por una capucha. Dai, dime, ¿tú asesinaste a mi hija? Preguntó viendo al desconocido. Izuku, no, ella decidió dejarnos seguir mis reglas. Dai, siempre fue una deshonra, igual que su padre, dijo para que su mano brillara y los lobos gruñeran a la mujer, ¿no puedo tener un último trago? Preguntó mientras en su mano aparecía un vino. Un silbido se escuchó mientras de las manos de la pelinegra aparecía una botella y unas copas de cristal ante la poca luz de la luna que aparecía. Dai, ¿cuántos de mis guardaespaldas has matado? Preguntó mientras servía la bebida en las copas. Izuku, no han encontrado ninguno, dijo mientras la pelinegra tomaba de la copa el vino. Dai, me alegro, todos tenían familia, dijo para ver al peliverde, te veo muy calmado, a lo mejor los héroes vienen en camino. Izuku, no me interesa, no pueden vencerme, dijo solo para acercarse a la pelinegra, porque mandaste a esos soldados a atacarme. Dai, fue el hombre que tengo como esposo, ¿piensas que tiraré todo lo que mis ancestros han creado solo por una deshonra? Preguntó para seguir bebiendo del vino, nunca me hizo caso, es igual a su padre. Pensando que tienen el control de todo. Gritó mientras el peliverde se mantenía en silencio, cuando se enteró lo del ataque al edificio de la Asociación de Héroes huyó a Rusia. Al final me toca reparar las mierdas que hacen. Gritó mientras tiraba la copa de vino al suelo. El peliverde tomó la otra copa de vino para tomar el líquido y sin decir nada retirarse dejando sola a la pelinegra, ya tenía al segundo responsable. La nieve caía con constancia solo para que varios hombres armados se detuvieran cubriéndose entre los árboles esperando, hasta que se escucharon rápidas pisadas y los hombres no tardaron en disparar contra unos dientes de sable que se lanzaron contra ellos. Los animales comenzaron a despedazar sin piedad alguna a los hombres, mientras a lo lejos una figura corría en pánico entre la nieve. El peliverde estaba de pie en el bosque nevado, la nieve caía en sus hombros, que era cubierta por una capa mientras veía al hombre delante de él, el orgullo de la madre Rusia 3B, aunque no sabía qué significaba en realidad. Izuku miraba al hombre decir varias cosas sin entender para que éste riera antes de a gran velocidad lanzarse contra él. El peliverde retrocedió un poco sin ningún daño significativo gracias a la armadura Tech solo para ver al ruso con manos como animal brillando en un color rojo. El orgullo de la madre Rusia se volvió a lanzar contra el peliverde, pero antes de que éste lo tocara su mano fue sujetada por Izuku, un golpe directo en el rostro mandó al ruso atravesar una decena de árboles creando un caos gracias a la armadura Tech. El peliverde se iba a retirar hasta que escuchó unos gritos que no entendió solo para ver al orgullo de la madre Rusia con el rostro destrozado y sangrando sin parar, en eso el ruso cayó de rodillas cuando algo fino atravesó su cuello. Izuku, ¿lo tienen? Preguntó solo para escuchar un aleteo mientras alguien aterrizaba a su costado. Hawks, está acorralado en un barranco, es muy cobarde para saltar, dijo caminando a un lado de Izuku. Izuku, entiendo. Aquella heroína que estaba bajo las órdenes por ser salvada y que fue traicionada por lo único que le quedaba a su madre para beneficio de ella misma decidió seguir a aquel que la había derrotado porque era mucho mejor que ser un corderito fiel de esa desgraciada. Aléjense. Aléjense. Gritaba aquel hombre viendo con terror el barranco detrás de él y solo escuchar los gruñidos de los dientes de sable. El señor Yaoyorozu sonrió cuando vio a esos animales agachar la cabeza y ver a la heroína número 3 de Japón presente acompañada, habían venido a salvarlo. Fue su pensamiento mientras veía a la heroína, pero en un instante fue sujetado del cuello por el desconocido, mientras con la mirena pedía ayuda a Hawks, que simplemente acarició a uno de los dientes de sable. Izuku, la muerte sería muy buena para una basura como tú, dijo sujetando del cuello al señor Yaoyorozu que lloraba, así que juguemos un juego. Hawks vio como una luz rodeó al señor Yaoyorozu antes de que desapareciera del agarre del peliverde y este caminara hacia ella mientras se sacudía las manos. Hawks, ¿fue el mismo lugar? Preguntó con curiosidad. Izuku, no, uno peor.
El señor Yaoyorozu cayó sobre su trasero en la arena solo para con pánico ver más arena y a lo lejos unas montañas. En eso el suelo comenzó a temblar para que de la arena saliera un gusano extremadamente grande para que el señor Yaoyorozu gritara de terror antes de ser tragado por el gusano mientras estiraba su brazo pidiendo ayuda. El gusano se volvió a enterrar en el suelo dejando en la arena el brazo del señor Yaoyorozu con una gema en forma de rombo incrustado en su muñeca. La pesadilla solo había comenzado para el que una vez fue uno de los hombres más ricos de Japón. Hawks, ¿ahora qué haremos? Preguntó caminando junto con el peliverde. Izuku, nada, ellos fueron los causantes del ataque, mientras no me molesten pueden estar tranquilos. Hawks asintió estando un poco tranquila, creyendo que acabaría con todos los gobiernos y héroes del mundo, pero al parecer solo quería tranquilidad y eso la tranquilizaba. El director de la academia UA suspiró mientras seguía aprobando las peticiones de los alumnos de abandonar la academia. El último accidente había dejado en los suelos la ya cuestionable reputación de la academia solo para que este último accidente la dejara por los suelos. La academia había perdido lazos con la asociación de héroes, que era un caos luego del ataque que recibieron y su mayor inverso los Yaoyorozu cortaron los lazos. Los héroes que enseñaban en su academia ahora estaban en las calles intentando controlar la situación que se había salido de control. ¿Está seguro de lo que dice señor All for One? Preguntó un hombre con una bata de doctor viendo una pantalla. All for One, sí, recuerdo nota la diferencia cuando esa mujer lo heredó a él. All Might no ha heredado el One for All, dijo con una sonrisa, no tiene un sucesor doctor. Pensé que con el plan de Shigaraki frustrado dejaría que las aguas se calmen, dijo el doctor viendo las pantallas. All for One, no, es el momento exacto para actuar. El peliverde estaba en su hogar mientras su indudable compañera había ido a su hogar. Izuku estaba viendo aún las nuevas funciones del sistema, preguntándose para qué había sido creado esto. En eso escuchó como la puerta de su hogar fue tocada, así que soltó un suspiro para ir a ver. Izuku, ¿qué haces aquí? Preguntó viendo una cabellera verde. Ragdoll, estos son nuestros terrenos, ¿no lo recuerdas? Dijo con una sonrisa mientras areaba la cabeza. ¿Qué te parece el lugar? Izuku, tranquilo, dijo para que Ragdoll sonriera. En los bosques de España estaba un cazador de caza ilegalmente. El cazador ya llevaba su presa, un venado, hasta que escuchó un gruñido y rápidamente se dio la vuelta apuntando con su rifle solo para ver un lobo, pero el cazador se sorprendido al ver al lobo mientras una sustancia negra con morada estaba en su cuerpo. El cazador no le tiempo de gritar cuando un búho le arrancó la cabeza con la misma sustancia en su cuerpo. Aquella sustancia se estaba esparciendo por los árboles del bosque. Las calles eran un caos por los últimos accidentes en los que directamente había participado Izuku Midoriya, pero la gente no sabía de esto y el único culpable eran los héroes. Familias preocupadas por sus hijos se juntaron con aquellos que se sentían reprimidos por la sociedad y aquellos que odian los héroes. ¿Es un caos afuera, no? Preguntó un hombre mientras cocinaba. Los héroes no pueden parar a los manifestantes. Izuku, no me interesa lo que hagan, dijo mientras comía katsudon mientras el cocinero negaba con la cabeza. El peliverde sabía que ahora que los dos responsables tras su cabeza estaban fuera de juego, los héroes no lo molestarían, así que podía disfrutar de la tranquilidad de la sociedad en la que creció cuando era un niño. El peliverde vio como la luz del restaurante se fue unos momentos para volver a la normalidad. La heroína más fuerte de Estados Unidos y considerada por algunos del mundo, Staran Stripe, caminaba por unos pasillos blancos. Había sido llamada con urgencia por sus superiores a unas instalaciones de investigación. Staran Stripe, ¿qué es lo que sucede? Preguntó viendo a un grupo de científicos hasta que uno tomó la palabra. Hace 28 horas un grupo de oficiales fue a un pequeño pueblo entre las montañas, dijo el científico mientras caminaba a una mesa. Encontraron a todos masacrado por esto, dijo para destapar a un oso con una sustancia morada barra negra por todo su cuerpo. Creemos que es a causa de un quirk. Staran Stripe, así que un peligro anda suelto, dijo viendo al animal muerto para negar con la cabeza. ¿Es contagioso? Preguntó solo para escuchar unos fuertes golpes en un cristal reforzado. La heroína número 1 de América vio a un oficial de policía con esa cosa por todo su cuerpo como si fuera un zombie. Quirk de infección se han visto en el pasado y actualmente y la mayoría de ellos están muy bien registrados, pero tal vez se les pasó algo por alto. Estamos buscando una cura, pero no sabemos el número de infectados que puede haber sueltos, dijo el científico para que Staran Stripe asintiera. Staran Stripe, yo me encargaré.
El peliverde sabía que su madre seguramente extrañaría su hogar, pero volver sería peligroso incluso si ya acabó con los responsables. Alguien puede estar buscando venganza. Izuku levantó una ceja cuando vio a Génesis aparecer flotando a su alrededor. Génesis, tu mundo está llegando a su fin. Dijo para que Izuku se confundiera. Elimina la corrupción o evacúa a otro mundo, la elección es tuya. Izuku, Génesis, ¿qué quieres decir? Génesis, este mundo fue afectado por la corrupción. El peliverde recordó aquella tierra tecnológica muerta, ni incluso la mayor tecnología pudo detener el avance de la corrupción para acabar con la vida. Pueblos por todo el mundo fueron destruidos mientras la corrupción avanzaba a grandes pasos. Rusia, España, Estados Unidos, Brasil, Egipto, Australia, India fueron de los primeros en verse afectada la corrupción en las comunidades entre la naturaleza. Los países afectados pensaron que era a causa de un quirk, así que buscaban al responsable o una cura, pero esto era más poderoso de lo que ellos pueden imaginar. El peliverde no sabía si reír o llorar, no se había dado cuenta antes cuando trajo a la rubia con alas a este lugar, pero la isla que fue su pesadilla durante un par de años ahora era 15 veces más grande que antes, como si fuera un continente. Izuku se cubrió el rostro con sus manos, ahora debía ser el héroe del mundo o perder ese mundo y comenzar uno nuevo en el lugar que fue su pesadilla durante años, y ninguna de las dos opciones le agradable. La tripulación de Oki marineras y su patrullaje matutino diario hasta que algo colisionó desde la parte inferior de su barco, sacudiéndolo todo para que del mar saliera una cabeza rugiendo. Un animal que se consideraba extinto, un plesiosaurio, se comió a un tripulante del barco solo para que éste sacudiera la cabeza cuando un arpón se clavó en su cuello. Selkie, sácanos de aquí. Gritó el hombre foca al resto de su tripulación. El plesiosaurio los siguió incluso cuando el barco arrancó solo para recibir un golpe de parte de Selkie que lo aturdió unos instantes mientras el héroe caía en la cubierta del barco. Selkie cayó de rodillas mientras se sujetaba el brazo con el que había golpeado al animal solo para ver cómo esa sustancia morada negra se esparcía a gran velocidad por su brazo. Sirius, capitán. Gritó preocupada. Selkie, aléjate. Todos aléjense. Gritó mientras su voz era menos entendible y la corrupción se apoderaba de él. En eso el plesiosaurio volvió a surgir del mar para devorar a otro miembro de la tripulación junto con un trozo del barco. En eso el plesiosaurio fue embestido y llevado al mar por un mosasaurus con una armadura Tet, mientras en la cubierta del cielo caía una figura viendo a quien había sido consumido por la corrupción. Izuku, no soy un héroe, pero no me puedo quedar sin hacer nada, pensó mientras la capucha que lo cubría caía al suelo. Sirius, gritó, pero en un instante la cabeza de su mentor fue destrozada por aquel desconocido. La chica de cabello azul se quedó sin aliento mientras el cuerpo de su mentor caía al suelo sin vida. El peliverde solamente limpió sus guantes para ver a los tripulantes que seguían con vida. Izuku, aquellos con características de animal se verán más afectados, será mejor que se vayan, dijo mientras un quetzal con una plataforma en su espalda descendía del aire al barco. El peliverde dio el aviso, creyendo que la chica de cabello azul se lanzaría contra él o al cadáver a abrazarlo, pero no, sus compañeros se la llevaron al quetzal para que éste se retirara. El peliverde no tenía muchos datos de la corrupción, solo que afectaba a seres orgánicos y no tecnológicos, y se le dificultaba mucho infectar a aquellos con tecnología tech. El peliverde le prendió fuego al barco para sumergirse en el mar. Si el mar era consumido por la corrupción, este mundo estaba muerto ya. El peliverde vio como su mosasaurus despedazaba al plesiosaurio junto con todos los peces que había infectado. El peliverde, gracias a la armadura T, comunicó al mosasaurus que se retiraba. No estaba funcionando, los peces alrededor no paraban de infectarse. Este era el final de este mundo. La humanidad no tardó en darse cuenta de que eso estaba acabando con toda la vida en donde se encontrara. Animales, plantas y humanos era el objetivo de esto. Los mayores científicos ubicados en Island intentaron encontrar una cura, pero la isla fue hundida en el mar por animales acuáticos y aéreos que habían sido infectados. Las evacuaciones comenzaron en las zonas más infectados, pero los gobiernos no podían con tanto, así que la gente se levantó rompiendo las reglas, así armándose y usando su quirk intentaron enfrentar a los infectados. Miles de muertos comenzaron a reportarse por todo el mundo.
El peliverde caminaba por un vasto desierto, notando también que este se había hecho más grande que la última vez que estuvo ahí. Izuku continuó caminando mientras pisaba huesos humanos. El suelo comenzó a temblar para que de la arena surgiera un gusano de la muerte intentado devorarlo solo para que este fuera tomado por una enorme mano hecha de madera. El peliverde siguió caminando por la arena mientras el titán del bosque partía a la mitad al gusano de la muerte para seguirlo. Por donde pasaba el titán del bosque comenzaban a surgir árboles en medio del desierto. Izuku, es como si todo se hubiera adaptado para una enorme cantidad de humanos, dijo notando una menor cantidad de animales agresivos y más dóciles. En las manos de Izuku apareció una escopeta para que éste dispara varias veces, despedazando a una artropluera que había surgido de la arena a atacarlo. Aunque hubiera menos animales agresivos, seguía siendo una zona muy peligrosa y aún más en el aire que era dominados por los dragones. La gente quería respuestas de lo que estaba sucediendo, pero nadie tenía una respuesta concreta o bueno, quien tenía la respuesta aún no había decidido qué hacer. ¿Ves, Geanist? Las cosas se están poniendo feas afuera, dijo el héroe número 4 viendo por una ventana el caos que eran las calles. Mirko, ¿por qué no le damos una paliza y ya? Preguntó la heroína número 7 recargada en su asiento. Yoro y Musa, niña, ¿no entiendes la gravedad de la situación? Preguntó el héroe número 8 para molestia de Mirko. Mirko, ¿tienes algún problema, viejo? Edgesot, relájense, no estamos en un momento para pelear entre nosotros, dijo el héroe número 4 con los ojos cerrados. ¿Dónde están All Might y Hawks? Endeavor, a Hawks no hemos tenido contacto desde el ataque de las oficinas de la Sociedad de Héroes, dijo el héroe número 2 de brazos cruzados, y el rubio americano está intentando arreglar las cosas afuera aunque es inútil. ¿Ves, Geanist? Para eso nos reunimos, para saber la gravedad de la situación, dijo mientras se acomodaba el cabello. Sin los recursos de la Asociación de Héroes estamos teniendo problemas. Crust, pensamos que todos los pueblos fuera de las ciudades ya fueron infectados, dijo el héroe número 6 entre lágrimas. No sabemos la cantidad de bajas y cuánto tiempo les tomará llegar a una gran ciudad. Ryukyu, ¿deberíamos comenzar a evacuar? Preguntó la heroína número 9. ¿Ves, Geanist? Sería lo mejor, pero no tenemos a dónde. El resto de países han sido afectados y los que aún no se están preparando para defender a su gente, lo mejor sería es calmar a la gente para poder protegerlos. La sonrisa que transmitía confianza y tranquilidad de All Might cada vez se perdía más mientras veía el caos que era la ciudad. La gente tenía miedo de eso y él no sabía cómo protegerlos, ya que muchos habían muerto sin que él pudiera hacer algo. Los policías intentaban que los civiles no entraran a un almacén donde se estaban guardando alimentos y armas de fuego, pero esto era inútil ya que la gente estaba preocupada por sus familias. Todos pensaban que el caos estallaría cuando el primer disparo resonara de cualquier lado, pero no fue así. Todos voltearon a ver al mismo lugar cuando un rugido se escuchó, pensando que la infección había llegado. Un tiranosaurio rex salió de entre una calle portando una armadura tech mientras rugía, intimidando a todos los presentes. Los civiles se hicieron a un lado cuando vieron a aquel que los protegía avanzando al peligro hasta estar delante del dinosaurio. All Might vio al animal que era tan fantástico como lo mostraba en los museos y libros de historia, pero en eso vio a una persona bajar de la cabeza del T-Rex y caer unos metros delante de él. All Might, tú estuviste con los jóvenes en el accidente, dijo viendo el rostro de Izuku mientras en su mente unos recuerdos comenzaban a atormentarlo. ¿Tú eres el responsable de esto? Izuku, no quiero hablar de esto aquí, dijo para que All Might viera como una luz lo comenzó a cegar. En un edificio cercano, alguien en el tejado de este veía como todo se había tranquilizado luego de la aparición del peliverde con el dinosaurio. Hawks, dijiste que solo hablarías, susurró luego de ver desaparecer al símbolo de la paz y al peliverde. El sol caló en la piel de All Might mientras veía el extenso mas mientras la arena estaba bajo sus pies. All Might cayó de rodillas mientras escupía sangre luego de haber recibido un golpe en su herida solo para ver al peliverde que estaba viéndolo desde arriba. Izuku, lo único que me importaba era salir de esa pesadilla, dijo viendo a All Might que se ponía de pie lentamente, pero luego de salir, los recuerdos de antes comenzaron a surgir. Así que, ¿puedo ser un héroe sin quirk? Preguntó para que All Might viera al suelo mientras sangraba. All Might, lo siento, dijo solo para ser mandado a volar atravesando varias palmas. En el suelo All Might recordó la imagen de un joven de ojos verde nervioso de casi nula musculatura solo para que eso se convirtiera en polvo, ahora apareciendo aquellos ojos verdes que lo veían sin emoción listos para acabar con él. ¿Rencor y venganza?
Para nada, si esa fuera la razón por la que estaba masacrando a All Might primero hubiera ido a quemar la casa de las Bakugo, solo demostraría quién es el alfa en esta situación y quien no siga a las reglas simplemente acabará con él. Un disparo asustó a los animales cercanos solo para que el cuerpo del símbolo de la paz cayera al suelo con la cabeza perforada por una bala. El resto de héroes del top se iban a retirar cuando se les fue informado que All Might desapareció con un desconocido. Cuando iban a salir vieron una decena de militares poniendo orden en las calles y en el edificio. Endeavor, ¿quién está al mando? Preguntó solo para escuchar cómo alguien prendía un cigarrillo con las llamas de su traje. Dai, será mejor que todos se calmen, dijo mientras fumaba un cigarrillo, y sigan al pie mis órdenes, dijo soltando una nube de humo en la cara de Endeavor. La luz del sol lo cegó solo para darse cuenta de que no había dolor alguno, incluso aquel dolor con el que estuvo viviendo los últimos años, aquella herida mortal que le había hecho ese demonio había desaparecido. Izuku, no te odio pero tampoco te admiro, dijo sentado sobre una roca mientras All Might se sentaba en la arena, pero necesito a alguien en quien confíen todos. All Might, ¿qué significa esto? Preguntó viendo una gema en forma de rombo en su mano. Izuku, el mundo está muriendo, y soy el único que tiene la llave hacia otro habitable. El peliverde suspiró cuando recibió un mensaje de Hawks que fuera a su ubicación actual y este no era idiota, era la residencia de los Yaoyorozus donde se ubicaba cuando el mensaje fue enviado. Izuku sabía una cosa y es que si lo querían muerto, hubieran intentado acabar con él la primera vez que fue ahí. Izuku volvió a entrar a los terrenos de los Yaoyorozu que estaban tan silenciosos como la primera vez que vino. El peliverde caminaba por los pasillos hasta que entró a una biblioteca en donde vio a aquella mujer pelinegra leyendo con tranquilidad un libro. Dai, tardaste más de lo que esperaba, dijo mientras tomaba una copa de vino para beberla. Izuku, ¿dónde está la rubia? Dai, Takami está tomando un baño en su habitación. La chica se merece esos lujos, dijo mientras colocaba el libro y la copa en una mesita. ¿Te preguntas por qué hago esto? Preguntó mientras caminaba hacia el peliverde, fue la única manera que encontré de traerte hacia aquí. Izuku, ¿qué es lo que quieres? Dai, saber lo que está sucediendo, dijo para que el peliverde viera unas imágenes en sus manos. Esa cosa que está infectando, ¿qué es? Izuku, la corrupción se puede decir que un virus que acaba con toda la vida, está matando poco a poco el planeta con todo ser vivo en él, dijo viendo a los ojos a la pelinegra que suspiró. Dai, al final, todo se acabó, pero tú te ves muy tranquilo para saber que este es el fin. Izuku, al parecer la humanidad estaba condenada, pero fue bendecido con una habilidad para salvarla, dijo para que Dai volteara a verlo. Dai, un quirk. Izuku, no, algo más poderoso, no soy un héroe que salva vidas con una sonrisa, dijo sabiendo que había dejado morir gente antes, no me quiero hacer un santo pero, simplemente no puedo solo ver cómo mi hogar muere. Dai, lucharás hasta la muerte contra eso como un héroe. Izuku, no, les dejaré la puerta abierta para aquellos que quieran vivir, dijo para confusión de Dai. Dai, no hay lugar seguro, decenas de países en este momento están siendo consumidos por la corrupción. Izuku, este mundo está muerto ya, yo hablo de la puerta a otro mundo. En eso Dai Yaoyorozu quedó impactado cuando en un instante pasó de estar en el interior de su hogar a debajo del sol a orillas del mar. La pelinegra se sintió un poco mareada por los niveles de oxígeno puro que había en el aire pero nada de qué preocuparse. Dai, ¿dónde estamos? Izuku, yo lo llame, Islando, tal vez aquí la humanidad pueda volver a iniciar, pero esta isla está llena de peligros, dijo solo para ver en el mar una aleta salir un poco del agua. Dai, dime una cosa, ¿qué fue de ese intento de hombre? Preguntó viendo al peliverde. Izuku, está en una pesadilla que ni la muerte lo podrá sacar, dijo solo para ver cómo la pelinegra se acercaba más a él sintiendo su aliento. Dai, yo me encargaré de hacer este lugar algo seguro, tú encárgate de que los héroes no hagan ninguna tontería, dijo para que sus labios rozaran con los del peliverde. El peliverde cerró los ojos cuando Dai se alejó de él para suspirar mientras negaba con la cabeza para volver al mundo que se estaba muriendo. Primero Ragdoll y ahora ella había algo que aún no entendía. Hawks, ¿sucedió algo malo? Izuku, tenemos algo que hacer, dijo para retirarse seguido de Hawks. ¿Cómo te localizaron? Preguntó para que la rubia apuntara a su cuello donde había una pequeña cicatriz. Hawks, al parecer tenía un localizador implantado en mi cuello, no te preocupes ya me lo quitaron, dijo con una sonrisa. ¿Y qué haremos? Izuku, hablar con el símbolo de la paz. Endeavor, ¿y quién te puso al mando? Preguntó viendo a Dai Yaoyorozu solo para que apuntara detrás de ella. Izuku, ¿tenemos algún problema Endeavor?
Preguntó seguido de All Might, que estaba aún procesando lo sucedido. Endeavor, ¿si quién mierda te crees para darnos órdenes? Izuku, el único que puede hacer que sus vidas se alarguen, ¿o quieres enfrentar la corrupción por tu cuenta? Preguntó solo para que All Might pasara a un lado de él. All Might, Enji, será mejor que te relajes, esto es más grande de lo que imaginamos, dijo tomando el hombro de su compañero para que la pelinegra se retirara. Dai, ¿todo salió bien? Izuku, sí, continúa con tus preparativos, dijo para que la pelinegra asintiera. El peliverde estaba en la base inferior del obelisco verde, que era el más centrado a la enorme isla. El peliverde vio que ahora la consola en la plataforma no lo dejaba ir a la zona de alguno de los jefes, sino que ahora le dejaba poner unas coordenadas. Una manda de raptores comenzaron a caminar lentamente hacia el peliverde luego de cruzar un pequeño río solo para que estos fueran despedazados por un par de Terricinosaurus. El peliverde terminó de colocar las coordenadas solo para que la cúpula de la plataforma comenzara a crearse hasta que se cerró. Dai Yaoyorozu negó con la cabeza cuando vio como en el patio de su hogar comenzaba a aparecer una cúpula transparente que comenzaba a mostrar a aquel mundo prehistórico. Dai, ya saben cuál es el trabajo, entonces comiencen. El peliverde miraba como maquinaria pesada y camiones de cargamento comenzaban a aparecer por la cúpula solo para que se escuchara un rugido viniendo de un Carnotaurus hambriento solo para que éste se detuviera cuando un Spinosaurus rugió retándolo a pasar, los constructores quedando anonadados por el combate ante sus ojos. Izuku, señores, eso es por lo que están aquí, para hacer un perímetro seguro para ellos. El peliverde tenía la capacidad de crear cualquier objeto que estuviera en el sistema, pero hacer lo que tenía planeado la pelinegra será imposible para una persona con el tiempo contra ellos. Una gran ciudad había caído a manos de la corrupción, ya que una bestia que había estado esperando el llamado de su maestro había sido consumido por la corrupción mientras esperaba ese llamado. Las últimas imágenes de los supervivientes de la ciudad mostraban a un gigante con una armadura de rocas cubierto por aquella sustancia negra morada antes de aplastar el edificio donde se estaban tomando las imágenes. Cada hora que transcurría miles de muertos a causa de la corrupción alrededor de todo el mundo, sin que esto parara ni siquiera las fuerzas armadas de distintos países podían frenar este final. Decenas de culturas del pasado que habían estado superviviendo habían sido extintas por la corrupción. En el cielo de varios países se veían helicópteros donde grababan lo sucedido en los países que habían sido consumidos por la corrupción, pero la corrupción no solo estaba consumiendo la vida, sino la estaba creando para seguir destruyéndola. Dragones corruptos comenzaron a surcar los cielos, dejando los lugares cada vez menos seguros. La mujer de cabello negro se quitó los anteojos de sol mientras veía cómo iba el trabajo en el nuevo mundo. Dai Yaoyorozu estaba revisando cómo iban las cosas, el tiempo estaba en su contra y muchas cosas se habían perdido ya, pero intentar salvar lo que queda era su trabajo. Dai, ¿cómo van las cosas? Preguntó al jefe en construcción, que asintió. La zona ya fue cerrada con vallas electrificadas, los almacenes están llenos de equipo médico, armamento, semillas y alimentos. Estamos trabajando en el resto de localizaciones lo más rápido que podemos, dijo el jefe de construcción mientras leía los informes. Dai, estas criaturas son hermosas, dijo viendo a una manda de triceratops del otro lado de la valla, esperemos que no se vuelvan a extinguir por nuestra presencia. En el aire el peliverde, mientras estaba en el lomo de un tapejara con la montura Tet, miraba con unos pueblos en las montañas estaban consumidas por la corrupción. Varias aves se lanzaron contra ellos para que el tapejara abriera fuego contra estas, pero en eso una enorme sombra los cubrió. Una gran cantidad de tierra cayó al suelo, que fue lanzada contra Izuku solo para que éste viera una figura de gran tamaño rugiendo mientras era consumido por la corrupción. El peliverde solo recordaba que lo más grande que había sido consumido por la corrupción, que era un titanosaurio, y ninguno de los titanes naturales o jefes. Izuku, seguramente fue alguien con un quirk de gigantismo, dijo para que en su mano apareciera una espada Tet, puede causar un problema si sigue avanzando. Izuku sujetó con fuerza la espada para lanzarla contra el enorme gigante con armadura que rugió cuando la espada atravesó su cuerpo solo para que una lluvia de balas Tek impactaran en su cuerpo. Izuku frunció el ceño, el desgraciado era resistente, así que tendría que destrozar esa resistencia. Las personas consumidas por la corrupción parecían zombies, pero en estos fueron aplastados por unas grandes patas mientras todo se congelaba. El titán de hielo rugió mientras el gigante corrupto se lanzaba contra él. El peliverde asintió mientras miraba
trabajaba como el titán de hielo, arrasaba con todos los infectados por la corrupción. El peliverde dejó ahí el titán de hielo sin preocupación, ya que estos no podían ser infectados por la corrupción al ser los primeros y más fuertes seres vivos que podían mantener con vida a un planeta, aunque este ya estaba muerto por la corrupción, el cual no se enteró hasta que fuera muy tarde. Aunque el símbolo de la paz saliera en televisión diciendo de que los héroes estaban trabajando para salvarlos, calmó a mucha gente, pero aún así, el pánico y el caos no tardó en las zonas donde reunieron a las personas para llevarlas al nuevo mundo. Barney, por favor, todos tranquilícense. Estamos trabajando para arreglar el problema. Gritó a la gente, aunque ella no sabía mucho, eso le habían dicho sus superiores. La heroína de cabello en llamas verde intentó calmar a la gente mientras sus compañeros, que estaba repartiendo suministros, la veían con nervios, esperando que no perdiera el control. Los gritos y insultos continuaron mientras varios querían volver a la normalidad de sus vidas. Quiero volver a mi casa. Ya me quiero ir de este asqueroso lugar. ¿Qué demonios están haciendo? Nos metieron con estos malditos mutantes. La gente, por la desesperación y el caos, comenzaron a empujarse y eso llevó a los golpes, metiendo a todos en un conflicto en el cual no podían salir, pero todo se detuvo cuando alguien golpeó en el rostro a la heroína, haciendo que varios retrocedieran. Barney, ¿se pueden larga?, dijo mientras se limpiaba el rostro. Ya no me importa qué maldito hagan, dijo para retirarse seguido de sus compañeros. Aún había gente que creía que esto era cosa del gobierno y sus planes, pero ni los altos cargos del mundo sabían cómo parar lo inevitable. Barney suspiró cuando miró cómo mucha gente se retiró a sus hogares o con sus amigos para fruncir el ceño. ¿Qué esperaba Endeavor que hiciera con tan poca información? Espera a que todo esté listo. ¿Qué significa eso? Izuku estaba en un tejado de su ciudad natal, viendo cómo varios edificios habían sido vandalizados por criminales menores luego de que la mayoría de las personas fueran llevadas a un lugar seguro, como lo eran agencias de héroes o las academias, para evitar una repentina brotación de corrupción. El peliverde debajo del edificio cuando el radar de su armadura Tech indició un grupo de seres vivos a unos metros de él. No sabía qué había sucedido, tenía miedo luego de salir de su hogar a un refugio, pero aún así tenía miedo de que la gente la viera como un monstruo, como lo han hecho la mayoría de su vida. Pensó que iba en buen camino, pero se equivocó, ya que esta zona ya le pertenecía a un grupo de delincuentes. La carne siendo despedazada mientras sus gritos se escuchaban aterró aún más a la enorme chica, solo para que ésta viera un poco y viera como los restos de sus atacantes eran devorados por unos velociraptors sin ningún problema. El peliverde miró como la mujer con rasgos de animal parecía una niña pequeña, viendo a sus animales devorando a los aprovechados de la situación que estaba ocurriendo. Izuku, ¿por qué no estás en un refugio? ¿Qué dijo All Might? Preguntó mientras acariciaba a uno de los velociraptors. Y yo, iba hacia uno, pero tenía miedo de cómo me ve la gente, dijo la chica con la cabeza baja mientras aguantaba las lágrimas. La chica escuchó un silbido solo para ver cómo los velociraptors desaparecían, para ver cómo un alosaurio aparecía casi de su tamaño, ya que la chica era de un gran tamaño. Izuku, él te guiará a un refugio, no te preocupes si se come a alguien, dijo para que la chica con rasgos de animal asintiera. Gracias, héroe, dijo la chica para que Izuku asintiera. Un héroe, eso fue algo que olvidó hace mucho tiempo, pero aún era humano y no podía simplemente dejar que los monstruos con pieles humanas hicieran lo que ellos quisieran. All Might tenía una sonrisa en su rostro, aunque estaba nervioso por los civiles que estaban en el refugio en el que le tocó como héroe para calmar el pánico. Pensó que había acabado con ese hombre hace años, cuando fue su combate, el cual muy apenas salió con vida. All Might, ¿y ese feo casco, All for One? Preguntó con una sonrisa viendo a ese desgraciado flotando en el cielo. All for One, es el regalo que me dejaste en nuestro último encuentro, dijo mientras abría su palama, pero el día de hoy no estoy por venganza, el mundo se está muriendo poco a poco porque solo hay una manera para salvarlo, que me conviertan en su rey para salvarlos. Tal vez en otras circunstancias esa sería la mejor opción, aunque pudieran parar la corrupción, ya que los pocos animales aún vivos serían muy cotizados, la tierra muerta no sería apta para el cultivo y no sabían qué tan grave era la corrupción en los océanos, y All for One seguramente tenía quirks para reparar todo eso. La risa de All Might hizo que All for One lo viera confundido, prefería morir que aceptarlo como su salvador. No tuvo tiempo más que pensar cuando fue brutalmente mandado a volar por un golpe por el símbolo de la paz. All for One no lo entendía, su cuerpo debería estar débil igual al suyo, pero ese golpe fue muy similar al que casi acaba con su vida años atrás. Con su máscara rota, All for One pudo sentir como el símbolo de la paz se acercaba a él para vengarse de lo sucedido en el pasado.
Mientras dos titanes combatían por el futuro, el peliverde, quien era la llave para ese futuro, estaba revisando las zonas que habían sido consumidas por la corrupción en Japón. El peliverde voló por encima de una isla artificial lejos de la ciudad conocida como la prisión Tártaro, la cual fue abandonada a su suerte luego de que se enteraran de la situación en el exterior, dejando a su suerte a los criminales ahí. ¿A quién le interesaría basura como esa? Hawks, por favor. Gritó haciendo una reverencia al peliverde, que solo ladeó la cabeza. Eso era de muy alto respeto si no mal recordaba. Izuku, si entendí lo que quieres, es que salve a tu maestra de la prisión, ¿no? Hawks, sí, me enteré de que dejaron las instalaciones a su suerte, pero como debes saber, la corrupción es peligrosa para todos, pero aún más para aquellos con queer de animal Y. Dijo la rubia viendo sus alas. Iría yo misma, pero no estoy segura de cuál es la situación. Por favor, puedes salvarla. Izuku, está bien, porque me ha servido de mucho tu ayuda, dijo para que la rubia sonriera. El peliverde miraba el caos que era la zona mientras veía a criaturas infectadas por la corrupción, devorando a cualquiera que se le pusiera en su camino. El peliverde junto con un tapejara sobrevoló la zona buscando a una mujer de medidas voluptuosas de cabello morado como le había dicho Hawks. Mirando el panorama seguramente hubiera fallecido, ya que el puente que conectaba la prisión con la civilización había sido derrumbado. Mientras buscaba, el peliverde miró a un gigante cocodrilo devorando a un anciano sin ningún problema, para suspirar a sabiendo que esto podía ser una pérdida de tiempo. Génesis, el análisis de la isla está completado. Encontramos a alguien con las características dadas. Dijo para que Izuku asintiera, o tal vez se equivocaba. Kai Natsutsumi soltó una carcajada al ver todo el caos. Cuando su celda se abrió junto con la de los demás prisioneros, pensó que algo estaban tramando para tener la razón para ejecutarlos, pero luego de unas horas no sucedió nada. Pero algo surgió del mar, una criatura que nunca había visto comenzó a devorar a el que tuviera más cerca, y más criaturas comenzaron a surgir. Su primer pensamiento es que era una nueva arma del gobierno, y ellos eran los conejillos de India, pero cuando con su quirk esperó acabar con alguno de los científicos, solo vio el caos en la ciudad, por esas cosas, así que supo que estaban demasiado jodidos. Kaina, al parecer este asqueroso de tierra será mi muerte, dijo mientras arrancaba un trozo de su cabello para formar una bala. Los más fuertes se lanzaron contra esas cosas, mientras otros se refugiaron para esperar la ayuda, que nunca llegó, y cuando la comida se terminó afuera ellos intentaban entrar destrozando y matando todo a su paso como un virus. Cuando la puerta fue derribado, los menos de 12 criminales se prepararon para pelear hasta el final. Una bala resonó al colisionar con algo similar al metal. Había matado cientos de veces antes, aparte de estar condenada a una muerte, más si era ayuda no significaba nada para la ex heroína Lady Nagant, cuando fue la primera en actuar. En eso, entre el polvo que se levantó cuando la puerta cayó, se miró una figura con una armadura futurista para que varios celebrarán. Izuku, diríjanse a la salida y no toquen nada. Ahora, ordenó para que los criminales obedecieran. Kaina sonrió con gracia. Obviamente eran del gobierno y si venían a ayudarlos, ella no saldría de aquí con vida. Kaina solo se preparó cuando su brazo fue tomado solo para escuchar: tú vienes conmigo, sabiendo que de esta no podría salir. ¿Por qué no acababa rápido con esto? Ambos salieron del edificio solo para que la pelimorada miren a una criatura alejarse por el aire de la zona. En eso miró sorprendida a varias criaturas robóticas combatir con las demás cosas. Todo parecía muy raro, y mucho más cuando miró a un dragón. Nunca espero volver a ver a esta niña de cabello rubio otra vez luego de todo lo que había sucedido cuando se cansó de esa mierda, pero al parecer el mundo estaba hecho más mierda. Hawks, Sensei sabía que no caería con esas cosas. Gritó abrazando a Kaina, que seguía intentando saber qué sucedía. Gracias. Gritó para que Izuku asintiera mientras veía su muñeca. Kaina, ¿qué está sucediendo, Takami? Preguntó para que la rubia solo viera un cuadro delante de ella con un botón de play. Izuku, All Might está combatiendo contra un villano, dijo viendo el video que Genesis le había informado, un tal All for One. Kaina, estuve detrás de él durante un tiempo. Hawks, ¿qué demonios? Es incluso más fuerte que antes. All for One no entendía. Él, incluso con los mejores quirks de regeneración, no pudo hacer que su cuerpo volviera al de antes. Esa herida que le había hecho a All Might debería ser mortal para su cuerpo, pero All for One se cubrió con sus brazos de un golpe de All Might que lo mandó a volar decenas de metros sin parar con los brazos destrozados. Un poco de vapor salió del puño de All Might luego de ese golpe para sonreír, sabiendo que no debería salir de la zona segura o podía suceder algo fatal. Debía acabar con esto de una vez por todas, asegurarse de acabar
acabar con él para siempre y no como en el paso que había fallado. All for One veía a All Might preguntándose qué había hecho para que la diferencia de poderes fuera abrumadora. Ese era el poder del One for All en un recipiente capaz de llevarlo hasta el límite y mucho más. Izuku, no hay que preocuparnos por el rubio, dijo cerrando la grabación. Al parecer tenemos que ir de cacería, dijo caminando siendo seguida por Hawks. Hawks, vamos. Dijo con una sonrisa viendo a Kaina. Kaina solo suspiró aún insegura de esto, pero no volvería a dejar sola a aquella niña que veía como su ídola, pero ahora era toda una mujer. Endeavor, ¿qué sucedió aquí? Preguntó viendo a los héroes bajo sus órdenes. Barnin, comenzó un conflicto y se largaron, me contuve para no estallar, dijo apretando los puños, ¿qué demonios está sucediendo? ¿Por qué no nos dicen nada a nosotros? Gritó asustando a sus compañeros. Endeavor, el planeta se está muriendo, dijo con seriedad dejando caer la verdad, estamos preparando todo para irnos, dijo para negar con la cabeza cuando un héroe gritó Marte con emoción, iremos a otro mundo, realidad aún no sé cómo decirlo, no hace falta mucho para que supervivientes de todo el mundo vengas a la puerta, y según varios cálculos creemos que lo que llamamos corrupción vendrá hacia acá con todo. Barnin, quiero ayudar en otra cosa, no estar aquí esperando, dijo para que Endeavor suspirara. Endeavor, Mirko dijo lo mismo, estamos viendo qué podemos hacer así que esperen. La zona estaba completamente congelada para que el titán de hielo rugiera mientras sus heridas se convertían en hielo para posteriormente el carne y piel para ver a su enemigo, una vez llamado el más leal del rey del inframundo Gigantomachi. Ahora no quedaba nada de él y solo era un cadáver controlado por la corrupción. La batalla entre los dos titanes continuó mientras en varios sectores la corrupción había sido detenido por los primeros seres vivos del mundo. La gente con terror se preguntaba qué era esa cosa, pero la heroína número 1 de Estados Unidos solo pudo reír encima del enorme vehículo aéreo que se creó para movilizar a miles de personas. Sobre ellos pasó lo que se podía catalogar como una mantarraya gigante con miles de pequeñas mantarrayas. Fin del capítulo.